Ya hemos visto lo importante que es para muchas familias preservar el recuerdo de sus seres queridos, pero el tiempo borra la memoria, y conforme pasan los años es posible que haya nombres que sean olvidados. Es por ello que tiene especial relevancia todo el esfuerzo y la dedicación de aquellas personas que trabajan con mucha pasión intentando recuperar la historia de aquellos que merecen ser recordados. Quiero contarle un poquito de la historia negra, de la historia nuestra. Mi nombre es Henry Zapata García y soy descendiente de los Zapata Olivella, aquellos que hicieron historia, tales como Manuel Zapata Olivella, el escritor, médico, antropólogo y investigador étnico. También soy descendiente de Juan Zapata Olivella, también fue médico, embajador en Haití y también fue candidato presidencial en la República de Colombia y aspirante a la alcaldía de Cartagena en su época. Yo pienso que la búsqueda de mis ancestros es como algo natural que uno siente. Al momento de crecer me di cuenta de que me faltaba algo y comencé a investigar, a indagar quiénes eran mis ancestros, quién era mi abuelo, quiénes eran mis bisabuelos, quiénes eran las personas que hicieron tanto por mí. Al principio eran genealogías orales, ¿sí? Todo lo tenía en formularios a mano. Al venir FamilySearch fue como una plataforma, fue como un cohete hacia el futuro. Por medio de FamilySearch pude buscar quién era mi abuelo, quién era mi bisabuelo. Pude encontrar a Manuel Zapata Olivella. Lo busqué en FamilySearch y ahí estaba mi tío. Estaba con su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Imagínense ustedes la gran alegría que me dio a mí el poder remontarme a 1780, todavía en la época de la esclavitud, y eso era algo espectacular. Y comenzaba a investigar por internet y pude encontrar que mi tío Manuel Zapata nació en Lorica en 1920 y murió en Bogotá en el 2004. Él es escritor colombiano, el primer autor que exaltó en sus obras la identidad negra colombiana. Él escribió más de 20 libros. Ahora les voy a mostrarles algunas obras representativas de mis ancestros. Entre esas está un libro que se llama Levántate Mulato. Ese libro habla mucho sobre la opresión del yugo español sobre los negros. Es más, en este libro el tío describe algo que a mí me pareció un poco triste. Él dice que cuando él era niño, él se agachó y le vio en la pierna a mi tatarabuela, le vio la pierna del hierro con que los españoles marcaban a las esclavas de su propiedad. Ella se llamaba Ángela Vázquez. Entonces, ahora acá le voy a mostrarle algunos de los libros que nuestro ancestro escribió. Uno se llama La Calle 10. El otro se llama Chambacú, Corral de Negro. Otro libro que se llama He visto una noche, he visto la noche. ¿Sí? Otro libro importante que se llama El árbol brujo de la libertad. ¿Sí? Otro libro representativo que se llama En Chimá nace un santo. ¿Sí? Otro libro también importantísimo que se llama Changó, el gran putas. Usted sabe que Changó era el dios de los negros. Entonces, en esa época nuestro tío describía a Changó como si fuera una ayuda, ¿sí? Porque en esos tiempos, el negro vivía bajo el yugo, ¿sí? Prácticamente el negro no tenía derecho. Entonces, digamos que nuestro tío fue uno, y se me olvidaba, y también escribió este que se llama Tierra Mojada. Manuel Zapata Olivella, un legado intercultural. Manuel Zapata Olivella, el más destacado de los intelectuales afrocolombianos en el siglo XX. Y eso para mí es algo
espectacular. Cuando comienzo a buscar la vida de uno de los ancestros más destacados que yo he tenido, eso para mí me pone la piel de gallina. Me invita a que yo pueda seguir investigando más. Me tomé el trabajo de buscar y pude investigar. Y fíjense ustedes esta foto. Analicen bien esta foto. Aquí está Gabriel García Márquez, el Nobel de Literatura colombiano. ¿Sí? Y al lado está Manuel Zapata Olivella. Pero me llamó potente la atención el ver que mi tío está aquí, codándose con los mejores de la literatura colombiana y mundial. Es algo espectacular. Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y el negro Zapata, como muchos le decían, el negro Zapata Olivella. Ahora les mostraré algunas fotografías de mis ancestros, de aquellos que hicieron historia. Aquí en este lado pueden ver, vamos a mostrarles. Aquí les voy a mostrarles a mi querido papá. Se llama Hernán Zapata Guerrero. Hernán Zapata Guerrero. Si usted observa, tiene las facciones igualitas a mí, del negro afro, de ese negro atractivo. Y esta es mi abuela. Esa es la mamá de mi papá. Y aquí en esta les voy a mostrarles la familia Zapata Olivella, aquella que tanto hablamos. Resulta que esta fotografía se tomó un día después de la muerte de mi bisabuela. Ella era Delia Zapata Olivella, la esposa del patriarca Manuel Zapata Vázquez. Él es mi bisabuelo, él fue el que fue maestro de la Universidad de Cartagena cuando era bachillerato. Fíjense, y aquí tenemos, este es mi abuelo. Mi abuelo se ganó un premio en Chile con una obra que se llama Trivios bajo el sol, ¿sí? Y aquí les voy a mostrarle a Juan Zapata Olivella, ese que fue candidato a la presidencia de la República y a la alcaldía de Cartagena de India. Él fue médico, antropólogo, escritor y embajador en Haití por las negritudes. Y aquí les voy a mostrarle a Manuel Zapata Olivella, uno de los escritores más destacados hispanoamericanos y de Colombia acerca de las negritudes. Sí, esta es Delia María Zapata Olivella. Aquí está de joven. Ella fue directora de danzas de folclore colombiano. Ella fue la que llevó a los gaiteros de San Jacinto allá a Francia y a muchos países a conocer la cultura colombiana. Y esta es mi bisabuela, una mujer catalán de origen español. Fíjense que ella es blanca. Esta blanca se casó con el negro Zapata. Todos esos legados que ellos nos dieron a nosotros nos da pie para uno seguir adelante, para seguir disfrutando y dando a conocer la cultura afro, que es tan importante. Una de las herencias culturales que yo he recibido de mis ancestros está la lectura hacia los diferentes libros. La cultura nos libera de la esclavitud mental. De hecho, cuando nosotros leemos y nos instruyemos, somos libres en pensamiento. Cuando yo me enteré de todos los trabajos que mis ancestros pasaron, me llenó como de sentimiento del saber que ellos sufrieron por mí y que yo debo de ser cada día mejor. De hecho, estos estudios nos enriquecen la cultura, más que todo la cultura colombiana, ¿sí? y de que sepan de que su legado vivirá por siempre. Siendo de Mariscal Andrés de Santa Cruz, y mi papi siempre nos contaba anécdotas de la familia y siempre él nos hablaba con mucho respeto y admiración hacia el Mariscal Santa Cruz. Family Search, historia familiar, está muy relacionado conmigo desde mi infancia, ¿no? Tuve la oportunidad de empezar a indagar mi genealogía más a fondo, ¿no?
Entonces ahí empecé a buscar en las filminas, tuve contacto con genealogistas y ahí es que me proporcionaron la genealogía del Mariscal Santa Cruz, que data de 1400 algo, entonces son como unas 17 generaciones hacia atrás. Me empecé a interesar más, fui inclusive a la Biblioteca Nacional, ahí encontré el testamento de su mamá. Bueno, la mamá era una ñusta indígena. También empecé a indagar en libros, por ejemplo, escribieron un libro de él acerca del cóndor indio. Cuando hablo con las personas les digo, no demore mucho, porque yo empecé a hacer esto cuando mi papi falleció. Me hubiera encantado hablarle de todas las cosas que yo había encontrado acerca de Mariscal. Por ejemplo, saber que nuestro tatarabuelo, o sea, cuando al Mariscal lo exiliaron, él pasó por Guayaquil, por Ecuador, y ahí es donde nació mi tatarabuelo, cosa que no sabíamos, ¿no? Después ya se fue a Francia y vivieron ahí en Francia, ¿no? Entonces Mariscal Santa Cruz murió en Francia y también mi bisabuelo había muerto ahí. Con relación al Family Search, como le decía, tuve muchas experiencias. La investigación que hice de historia familiar, uno de los hallazgos más interesantes es pude ver que él era una persona muy especial y jugó un papel muy importante dentro de la historia de Bolivia. Entonces, eso es lo que yo siempre les digo a mis hijos, no se olviden de dónde descienden y tienen que llevar por muy en alto su apellido, ¿no? De que lo puedan respetar y ellos puedan continuar con toda la labor que pudo hacer Andrés. Lo que uno consigue al buscar la historia familiar es poder conocer a nuestros antepasados, poderlos reconocer como personas en mi vida muy importantes, ¿no? Y me siento muy feliz y me siento muy comprometida con ellos, de poder seguir esa línea que ellos han sido, ¿no? Ese ejemplo. Desde pequeño escuché a mi madre contar historias sobre sus padres, abuelos, bisabuelos. Ella mantuvo vivo ese legado de fe, de esperanza, de amor, y lo transmitió a nosotros, sembrando amor por esas personas, aunque muchas de ellas no las conocimos. Con mi esposa procuramos contar esas historias a nuestros hijos, a fin de mantener vivos esos recuerdos. Como familia hemos tenido la oportunidad de viajar a lugares donde vivieron nuestros antecesores, conocer sus casas, sus tradiciones, sus costumbres, conocer lugares donde crecieron o sentarnos a escuchar sus historias y a través de ellas llegarlos a amar mucho más. Empecé hace más de 35 años. En aquella época, hacer historia familiar denotaba hablar con parientes, viajar, enviar cartas, buscar registros en iglesias. Para tener nuestros registros ordenados utilizábamos hojas de registro de grupo familiar y cuadros genealógicos, pero con los años la tecnología nos ha facilitado la búsqueda. En Family Search hemos encontrado decenas de generaciones. Por el lado de mis abuelos hemos avanzado hasta Adán. En cierta ocasión me encontré con una cita. Cuando pienso en genealogía, veo personas a las que amo. Al ir avanzando en la búsqueda de nuestros registros, lo que viene a mi mente es el gozo de reunirme con mi propia familia, mis antepasados y mis futuros parientes. La película Coco nos deja varias reflexiones sobre la importancia de mantener vivos los recuerdos de nuestros antepasados. Cuando fallece un familiar, el temor más recurrente es olvidarlo. Sin embargo, uno de los personajes de la película, el tatarabuelo de Miguel, nos deja una conmovedora frase: solo se muere cuando se olvida. Cada homenaje destinado a conmemorar la vida de nuestros antepasados es una forma de llevarlo siempre con nosotros.
Family Search, así como en las aplicaciones Árbol, Recuerdo y Participa, además de permitirnos buscar información de nuestros antepasados, nos permite cargar fotos, archivos de audios, documentos a nuestro árbol familiar. Sin duda es una aplicación completa que nos permite registrar recuerdos para nuestros hijos. Nosotros necesitamos estar conectados a nuestras raíces, es decir, nuestros padres, abuelos y otros antepasados, y a nuestras ramas también, o sea, nuestros hijos, nietos y otros descendientes. La historia familiar es un asunto de familia. Gracias a ella podemos conocer más de nuestros antepasados. La historia nace aquí en esta ciudad hermosa de Arequipa, ¿sí? En la cual yo me casé, también tengo mis hijos y también tengo mis nietos. El deseo que yo tuve acerca de la historia familiar es que siempre a mi esposo le encanta la historia familiar, ¿sí? Pero él siempre me decía que ¿por qué no lo hacía? Me decía, Gisela, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no cuentas o encuentras a tus antepasados? Mi mamá era la que siempre íbamos a las reuniones familiares y a ella siempre le gustaba pedir los nombres, ¿no? ¿Quién fue tu tío? ¿Quién fue tu hermano? Y siempre me gustaba de ella que siempre copiaba los nombres y los años y la edad, ¿no? Y eso lo tenía yo siempre presente desde que yo era chiquita, hasta que mi esposo me despertó ese deseo de poder también hacer mi historia, ¿no? Un día mi esposo me dijo de que ¿por qué no usaba la plataforma de Family Search? Y me dijo que yo podía transcribir todo lo que les mostré anteriormente, lo podía digitar en las plataformas de Family Search y que también podía subir partidas, podía subir fotos, podía subir recuerdos, grabaciones, ¿sí? Y todo yo lo hice allí y actualmente ahí las tengo grabadas porque tal vez en un momento puedan desaparecer estos documentos, ¿no? Pero sin embargo en Family Search están grabadas las historias, ahí nadie las va, mejor dicho, no se van a perder ahí, ¿no? Y eso es lo que me encanta de Family Search. Por la familia Lino, que es el árbol que me gustó mucho, encontré que mi bisabuelo llegó de Portugal y fue a Brasil, ¿sí? Ahí hizo familia, porque sé que en Brasil tenemos familiares. Y de Brasil pasaron al lado de Bolivia, porque también sé que en Bolivia tenemos familiares. Y de Bolivia pasaron al lado que se llama Crucero, Carabaya, Perú, ¿sí? Y allí ellos pasaron a ese lugar porque en ese lugar había mucho oro. Y no solamente llegaron los Lino, llegaron los Cáceres, llegaron los Vázquez, los Velázquez y muchos otros familiares, los Tristán, ¿no? Por eso que el 8 de octubre nos reunimos. Normalmente, bueno, ahora se hace aquí en Arequipa. Son más de 400 personas, pero ahí encuentro a toda mi familia, a mis primos, mis tíos viejitos. Puedo encontrar y me encanta ir porque es una fiesta de familia. Y es una tradición que lo han hecho la familia Lino y la familia Cáceres. Obviamente después se han desprendido otros apellidos a la familia, ¿no? Pero lo que más me encanta es, ¿no? de poder que tengan ellos esa tradición para poder compartir historias también con ellos. Y en estas fiestas yo pues reúno los datos y empiezo a sacar fotografías, historias, partidas, me mandan mis tíos por el celular, por WhatsApp, fotografías, y eso me encanta porque empiezo a rellenar toda mi historia. Por eso es que en el Family Search tengo cantidad de nombres, ¿sí? Tengo cantidad de personas que están ahí. Yo no conozco, no sé quiénes serán, pero están en mi historia, ¿no? Y eso es lo que más me encanta y me emociona de esta página. A mí me gusta correr y me gusta la competencia, ¿ya? Y yo no sabía por qué tenía esa ¿cómo se dice? Esa adrenalina en mi sangre. Y gracias a la historia familiar de una tía que es la sobrina de mi abuelo,
así, me enteré que mi tío abuelo, que se llama Bernabé, él le encanta, mejor dicho, no que le encanta, él ha sido corredor de carros y ha ganado muchas carreras. Yo inclusive he visto en su casa trofeos, bueno, de aquellos años, ¿no? Esos carritos que iban a 40 por hora, 50 por hora, pero él hacía esas competencias. Y bueno, yo creo que debo tener también sangre de algún corredor, de algún lugar en alguna parte de mis raíces, porque yo no sé por qué me encanta esa adrenalina de la velocidad. Family Search ha sido una parte muy importante para mi vida y mi familia. Y tal vez el día que ya no esté aquí en esta tierra, esté dejando un legado muy grande a mi familia, de haber dejado plasmado sus seres queridos allí.